Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades turcas favoritas. Aquí estoy, tu anfitrión de siempre, tu nombre, y hoy, agárrense de sus asientos porque les traigo una bomba, una noticia que, si se confirma, va a sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un viaje al futuro, específicamente al año 2025, porque vamos a hablar de una supuesta noticia que, si se hace realidad, dejará a todos boquiabiertos. Pero antes de empezar a desgranar este notición, quiero pedirles un favor rapidito: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, darle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, vamos al lío. Imagínense esto, es 2025. Can Yaman sigue cosechando éxitos internacionales, consolidándose como un galán de talla mundial, protagonizando series y películas en diferentes idiomas. Demet Özdemir, por su parte, continúa brillando con luz propia, eligiendo proyectos que la desafían como actriz y la muestran en diferentes facetas. Ambos aparentemente siguiendo caminos separados, enfocados en sus carreras individuales y viviendo vidas distintas. Pero, ¿qué pasaría si de repente, como un trueno en un día soleado, nos enteráramos de algo que uniría sus vidas de una manera que nadie, absolutamente nadie, esperaba? Según fuentes, digamos, bien informadas, y aquí pongo comillas enormes, porque recuerden que estamos hablando de una noticia del futuro y hay que tomarlo con pinzas, en 2025 se revelaría que Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de silencio y especulaciones, estarían trabajando juntos en un proyecto secreto. Sí, lo sé, están flipando. Un proyecto que mantuvieron oculto a la prensa y al público, un proyecto que involucraría una serie. Pero no cualquier serie. Una serie que reuniría a los personajes que los catapultaron a la fama, Can Divit y Sanem. Imaginen la locura colectiva que se desataría en redes sociales. Fans de todo el mundo enloqueciendo, teorías conspirativas reviviendo, y una avalancha de memes inundando Internet. Pero, ¿de qué trataría esta nueva serie? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según estas fuentes bien informadas, la serie no sería un reboot ni una continuación directa de Erkenci Pájaro Soñador. No. Sería algo mucho más original y ambicioso. La trama se centraría en Can y Sanem en el futuro. Sí, los veríamos años después enfrentando los desafíos de la vida en pareja, lidiando con los problemas de la paternidad, porque, obviamente, tendrían hijos, y tratando de mantener viva la llama del amor en medio del caos de la vida moderna. ¿Se imaginan a Can lidiando con pañales y biberones? ¿A Sanem escribiendo novelas mientras intenta conciliar el trabajo y la familia? Sería oro puro. Pero la cosa no termina ahí. El proyecto, según se dice, estaría producido por una plataforma de streaming internacional de renombre, lo que garantizaría una calidad de producción impecable y una distribución a nivel global. Además, la serie contaría con la participación de algunos miembros del elenco original de Erkenci, lo que añadiría un toque de nostalgia y emoción para los fans más acérrimos. Ahora sé lo que están pensando, ¿pero esto es real? ¿De verdad va a pasar? Y la verdad es que por ahora, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo del espectáculo turco, los rumores suelen tener un fundamento. Además, hay que reconocer que la idea es bastante atractiva. Can y Demet tienen una química innegable en pantalla, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un proyecto de esta magnitud sería un verdadero bombazo. ¿Pero por qué lo mantendrían en secreto durante tanto tiempo? Aquí entran en juego las posibles razones detrás de esta supuesta decisión. Una de ellas podría ser la necesidad de proteger la privacidad de ambos actores. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can y Demet se convirtieron en el centro de atención de la prensa y de los fans, y su vida personal se vio invadida por completo. Quizás para evitar repetir esa experiencia, decidieron mantener este nuevo proyecto en secreto hasta el último momento. Otra razón podría ser la estrategia de marketing. Anunciar un proyecto de esta envergadura con tanta anticipación podría generar una expectativa demasiado alta y, por lo tanto, aumentar la presión sobre los actores y los productores.
Esperar hasta el momento adecuado para revelar la noticia podría ser una forma de controlar el hype y asegurar el éxito del lanzamiento. Y por último, pero no menos importante, podría ser que simplemente quisieran sorprender a sus fans. Imaginen la cara de todos cuando, de repente, se anunciara el estreno de esta nueva serie. Sería una sorpresa mayúscula que generaría una ola de entusiasmo y emoción sin precedentes. Ahora bien, seamos realistas. También existe la posibilidad de que todo esto sea una fantasía colectiva, un deseo ferviente de los fans de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esta noticia bomba del 2025 se hiciera realidad? El impacto sería enorme no solo para el mundo del espectáculo turco, sino para la industria del entretenimiento a nivel global. Khan y Demet son dos de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel internacional, y su unión en un proyecto de esta magnitud podría abrir nuevas puertas para la televisión turca y consolidar su posición como una de las industrias más creativas e innovadoras del mundo. Además, sería una oportunidad para mostrar una imagen diferente de Turquía, una imagen moderna y cosmopolita que va más allá de los estereotipos y prejuicios. En definitiva, la noticia de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en 2025 es algo que nos tiene a todos en vilo. Ya sea que se haga realidad o no, lo importante es que nos demuestra el poder del fandom, la capacidad de los fans para soñar y para mantener viva la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Y bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba del futuro que les he traído hoy. Como siempre, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hemos hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos en una serie secreta en 2025, retomando sus personajes de Erkenci en una trama que los mostraría como pareja y padres. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, la vida es como una novela turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que disfruten cada capítulo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Pero esperen, la cosa no termina aquí. Porque, ¿qué sería de un buen chismecito sin entrar en los detalles jugosos y las posibles ramificaciones de este reencuentro? Vamos a profundizar un poco más en esta fantasía del futuro y a explorar los diferentes escenarios que podrían surgir si esta bomba llegara a explotar en 2025. Primero hablemos del título. ¿Qué nombre le pondrían a esta secuela no oficial de Erkenci? Aquí las opciones son infinitas. Podrían optar por algo nostálgico como Pájaro Soñador, El Reencuentro o Khan y Sanem, 10 años después. Pero también podrían sorprender con algo más moderno y llamativo, como Café Istambul, Nuevos Horizontes, haciendo referencia a la cafetería que Khan y Sanem abren al final de la serie original, o Aidni Divit, Socios en el amor y en los negocios. Imaginen las posibilidades. Y hablando de la trama, ¿qué tipo de conflictos enfrentarían Khan y Sanem en esta nueva etapa de sus vidas? Obviamente, la paternidad sería un tema central. Veríamos a Khan luchando por equilibrar su exitosa carrera como fotógrafo con las responsabilidades de ser padre, mientras que Sanem intentaría encontrar su propia voz como escritora sin descuidar a sus hijos. Pero también podrían surgir problemas relacionados con el trabajo, como la competencia en el mundo editorial o las dificultades para mantener a flote su negocio familiar. Además, no podemos olvidarnos de los personajes secundarios que tanto amamos en Erkenci. ¿Qué sería de esta serie sin la presencia de Leila, Emre, Mepkibe y Nihat? Sería genial verlos de nuevo, quizás con sus propios hijos y enfrentando sus propios desafíos. Imaginen a Leila convertida en una exitosa abogada, a Emre liderando una importante empresa familiar, y a Mepkibe y Nihat disfrutando de su merecida jubilación, aunque siempre metiéndose en los asuntos de sus hijos. Y hablando del elenco original, ¿quiénes estarían dispuestos a regresar para este proyecto?
Obviamente Can Yaman y Demet Özdemir serían la pieza clave de todo esto. Pero también sería fundamental contar con la participación de Cihan Erkan Muzaffer, Al-Zelik Cengiz, Sibel Sisman Guliz y Ali Jack Osman, entre otros. Sin embargo, la agenda de estos actores podría ser un obstáculo, ya que muchos de ellos están trabajando en otros proyectos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué mantener este proyecto oculto durante tanto tiempo? Además de las razones que ya mencionamos, podría haber otros factores en juego. Por ejemplo, la negociación de los contratos con la plataforma de streaming podría ser un proceso largo y complicado, que requiere mantener la confidencialidad para evitar filtraciones y especulaciones. O quizás los actores y los productores quieren asegurarse de que la historia esté a la altura de las expectativas de los fans antes de hacer un anuncio oficial. Otra posibilidad es que estén esperando el momento adecuado para revelar la noticia. Podrían estar planeando un evento especial, como una conferencia de prensa o un panel en una convención de fans, para generar el máximo impacto mediático y viralizar la noticia en redes sociales. Imaginen la emoción de los fans al escuchar el anuncio de boca de Can y Demet. Sería un momento inolvidable. Y hablando de fans, ¿cómo reaccionarían ante esta noticia? Obviamente la mayoría estaría encantada y emocionada de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Pero también habría algunos escépticos y críticos, que dudarían de la calidad de la serie y temerían que arruine el legado de Erkenzicus. Sin embargo, creo que la mayoría de los fans confiarían en el talento de los actores y en la capacidad de los productores para crear una historia que esté a la altura de las expectativas. Además, no podemos subestimar el poder del fandom. Los fans de Erkenzicus son conocidos por su pasión, su creatividad y su capacidad para movilizarse en redes sociales. Si este proyecto se hace realidad, estoy seguro de que los fans lo apoyarán con todo su corazón y harán todo lo posible para que sea un éxito mundial. Pero ¿qué pasaría si, después de todo este hype y especulación, la noticia resulta ser falsa? ¿Qué pasaría si Can y Demet nunca trabajaran juntos de nuevo? Obviamente sería una gran decepción para los fans. Pero también sería una oportunidad para reflexionar sobre el poder de los rumores y la importancia de no creer todo lo que vemos en Internet. En cualquier caso, creo que la historia de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo el mundo del espectáculo turco puede generar pasiones y emociones en todo el mundo. Y ya sea que se haga realidad o no, lo importante es que nos permite soñar y creer en la magia del amor y la amistad. Y ahora sí, mi gente, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo de la posible noticia bomba del 2025. Espero que hayan disfrutado de este viaje al futuro y que se hayan divertido imaginando todas las posibilidades que podrían surgir si Can y Demet decidieran trabajar juntos de nuevo. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde. Quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Y antes de despedirme definitivamente quiero pedirles un último favor. Déjenme en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Sus ideas y sugerencias son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi canal. Así que no duden en compartir sus opiniones conmigo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y que la fuerza de Erkenzicus los acompañe.